Bien. Y nada, cantábamos recién que habrá alguno digno. Y en este día que terminamos, llegamos al final del ayuno de 21 días. Este, Algunos lo hicieron de diferente manera, pero llegamos, llegamos. Estamos enteros, estamos sanos y estamos cada vez más encendidos y la verdad que fue un tiempo de profundidad en cuanto al conocimiento de Dios y en cuanto a poder este, ver cómo Dios va orquestando diferentes eslabones en su plan, en comunidad de depender y en el cuerpo de Cristo, ¿no? Como Dios va despertando y por diferentes eh, acontecimientos que han estado pasando estos últimos meses en comunidad de depender, podemos ver cómo Dios está acelerando el perfeccionamiento o el deseo de poder perfeccionar, que su iglesia sea perfeccionada, ¿no? Y como la iglesia está anhelando conocer el misterio de su voluntad, conocer a la esperanza a la cual fue llamada, y por eso es que hicimos este ayuno para que Dios despierte, el Espíritu Santo traiga, quite velos y que podamos entender hacia dónde apuntamos, hacia dónde estamos yendo como cuerpo de Cristo. Y en esta noche me gustaría compartir algo para cerrar este ayuno y algo que Dios me ha estado hablando a lo largo de estos 21 días y es algo que reiteramos de diferentes ángulos, de diferentes maneras, pero acerca de dejarnos vencer por Dios para ser bendecidos. En la palabra de Dios tenemos todos los ejemplos habidos y por haber de estos hombres de Dios, y hablamos la semana pasada de esta gente, estos héroes de la fe, los héroes de la palabra de Dios, como ellos han creado lugares de refugio. Pero para poder crear un lugar de refugio, ellos primeramente tuvieron que haber vencido, tuvieron que haber sido vencidos por Dios, ¿sí? Vencidos a el mundo, vencidos a los placeres personales, los placeres de la carne, los deseos de uno mismo, ¿no? Toda esta gente que se abocó al propósito de Dios fue gente que fue vencida por Dios, fue vencida por Dios a darse cuenta de que lo que la verdadera bendición no es tener algo en esta era, en esta tierra, sino es poder, es alguien. La bendición no es algo, sino alguien. Y es tener la presencia de Dios en nosotros, a través de nosotros, y obviamente apuntar a que eso sea literal. Un día va a ser literal. Cristo se va a sentar en su trono y somos llamados a ser pregoneros de esa realidad, ¿no? Pero necesitamos vivirla. Esta gente vivió esa realidad. Esta gente vivió con sus ojos puestos en el galardón, puestos en la presencia de Dios, en los lugares celestiales. La presencia de Dios era su meta, era su objetivo, era su propósito, era su punto de partida y su punto y su llegada y su meta, ¿sí? Y hay una sola manera de recibir esta bendición y Jesucristo lo dijo, que tomen su cruz, todos los días tomar la cruz y seguirle, ¿sí? Seguirle. Pero ese morir, el único que lo puede producir es Dios realmente, ¿no? Ese morir, morir a nuestros deseos, a nuestra carne, es cuando somos vencidos por Dios y somos resucitados a sus deseos y no a los nuestros. Entonces, cuando nos dejamos vencer por Él una y otra vez, morimos a nosotros mismos para resucitar a su voluntad, ¿sí? En nosotros, y esa es la bendición. En estar en un plan eterno, que Dios haya pensado, el que el creador del universo haya inclinado su mirada hacia un simple mortal, hacia un pecador, hacia una persona que no tenía esperanza, que lo único que nos esperaba era el lago de fuego, ya es una tremenda bendición. ¿Sí? Es la mayor bendición que podemos tener y es la que nosotros tenemos que cultivar, la que tenemos que alimentar, es la que tenemos que cimentar, echar raíces más profundas basándonos en esta esperanza o en esta bendición que ya tenemos y que tenemos que buscar todos los días, que Dios nos venza para poder ir más profundo y conocerlo más, porque esa es la vida eterna. ¿Sí? Entonces, lo que nos garantiza la bendición de Dios no es algo, sino es la presencia de alguien. Ese es Dios al responder a su voluntad y dejar que Él transforme nuestro corazón. La manera de, o
la manera en la que Dios nos vence es transformando nuestro corazón. Nuestro corazón de piedra, nuestro corazón duro, a un corazón de carne donde Él puede establecer sus leyes como por medio del Espíritu Santo, como va a pasar al final de la era con los judíos. Nosotros tuvimos un adelanto y es el Espíritu Santo las arras de nuestra herencia. Y hoy las leyes están escritas en nuestro corazón y por ende nosotros estamos en bendición. Podemos estar en lugares celestiales. La palabra misma nos dice que podemos estar en lugares celestiales y Dios está con nosotros. Y para poder graficar un poco esta lucha de Dios con el hombre, lo podemos ver en la vida de Jacob. Jacob era un tranza, Jacob era un engañador, ¿sí? Un ladrón, ¿sí? Y él engaña a su padre para poder recibir, primero ya en el vientre, ya estaba luchando ahí en el vientre, ¿no es cierto? Tratando, ya se vio su ADN. Pero el mayor engaño lo vemos cuando él engaña a su padre para poder recibir la bendición, ¿sí? Y le vende o le compra su primogenitura a Esaú y no conocemos la historia, ¿no? Esaú desprecia la bendición de su padre y entonces Jacob se apropia de esa bendición y engaña a su hermano. Y podemos ver a lo largo de Génesis, ¿sí? Cómo él, en Génesis 32, ¿sí? Vamos a leerlo. Podemos ver cómo él está huyendo de su hermano Esaú y ya pensando una estrategia para poder engañar y para poder zafar y para poder seguir en su fuerza, en su carne, ¿sí? Ejerciendo su propia voluntad, obviamente alejada de la de Dios. Pero acá vemos que él se encuentra con este ángel y se encuentra con el principio de su bendición, ¿no? Y vamos a leer Génesis 32, 24 al 29. Dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: he aquí, preguntas mi nombre, y le bendijo allí. Entonces acá vemos que Jacob pelea con el ángel de Jehová y Dios le quita su fuerza, ¿sí? Y Dios le dice: Jacob, tenés mucha fuerza, y te voy a ayudar, voy a desconyuntar tu lomo, ¿sí? Y vas a caminar cojo por siempre, porque en mi misericordia te voy a ayudar aún en cosas que no podés quitar, como tu propia fuerza, tu propia mano. Yo te voy a ayudar y te voy a desconyuntar para que empieces a caminar en dependencia de mí. Ya no en tu propia fuerza, sino que para que vean que estás cojeando, porque yo te vencí, pero también vos me venciste a nivel del corazón y yo te bendije, ¿sí? Y todas las personas que te pregunten por qué estás cojo y tengas que decir: luché con Dios y Dios me venció, pero yo lo vencí a nivel del corazón. Y Dios le cambia el nombre y sabemos que de Jacob pasa a Israel, que quiere decir príncipe, alguien que lucha con Dios, que vence con Dios y queda marcado caminando en su debilidad y ahora en esta dependencia del Padre, en esta dependencia de Dios, ¿sí? Y se vuelve un padre de una nación y se conecta ya con la bendición de Abraham, Isaac y ahora está Jacob. Entonces desde ese momento empieza a conectarse con este plan que Dios tenía, que era Israel, ¿no? Esta nación que tenía Israel. Y la historia continúa avanzando, pero acá vemos, ¿sí? Jacob tuvo que ser vencido para que pueda entrar en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en la bendición que Dios tenía para él. Y la descripción o
el, el punto principal de la victoria de Dios sobre nuestra carne es volvernos un corazón dependiente, volvernos un corazón sensible, un corazón que ya no vive Él, sino que Cristo vive en Él. Y lo que hacemos en la carne lo hacemos por fe, entramos en la manera de vivir del reino de Dios por medio de la fe. Esa es la manera en la que Dios quiere que sus hijos se empiecen a manifestar, pero para eso hay una metodología, para eso necesitamos cada día dejarnos vencer por Dios. Moisés en Éxodo 33:15, él lo entendió y lo vivió en todo su ministerio. ¿Sí? Él dijo en Éxodo 33:15, dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y esto es en el contexto de cuando Dios les pide que pase a Canaán, ¿sí? Y Dios le dice: voy a enviar mi ángel. Entonces Moisés le dice: no, pará, si tu presencia no va conmigo, no me saques de acá, porque Moisés pudo captar, ¿sí? Moisés pudo entender de que la bendición, el éxito en su vida no era por los milagros que podía hacer, sino por cuánto la presencia de Dios estaba habitando en él. Y Moisés fue alguien que vio señales terribles, milagros increíbles, ¿sí? Toda manifestación del poder de Dios y todo lo que nosotros como iglesia idealizamos muchas veces y buscamos y contendemos porque Dios manifieste su poder, sane un cáncer, despierte un muerto, restaure matrimonios, nos dé un auto, una casa, lo que sea, todo lo que la iglesia en los últimos tiempos idealiza, ¿sí? Y Moisés se dio cuenta de que aunque todas esas cosas eran increíbles, lo único más importante que garantizaba la verdadera bendición era tener su presencia con Él, ¿sí? Era tener cercanía a la altura del corazón, ¿sí? Que era la esencia de todas esas manifestaciones de poder, era Dios mismo, ¿sí? Esa manifestación que Moisés y el pueblo de Israel pudieron ver, ¿sí? Moisés entendió de que no era lo que Dios quería que ellos pongan su mirada, sino que querían que la mirada esté puesta en Él, que realmente Él iba a ser su herencia, que Él iba a ser su bendición. Él quería vencerlos para anclarlos a algo que no iba a perecer, sino que iba a durar para siempre. Y esa es la premisa del cuerpo, de la iglesia, esa es la premisa del Hijo de Dios, ¿sí? Entender de que después de la caída, después del Edén, ¿sí? El plan de Dios, obviamente Dios ya lo tenía planeado porque el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo, o sea que Satanás no es que le arruinó el plan a Dios, Dios ya lo sabía y Dios ya tenía todo en su presencia, ¿sí? En su presciencia, todo ya orquestado, ya estaba todo preparado por Dios. Pero la idea, el plan original, como siempre hablamos, ¿no? El Génesis, que es el protoevangelio, o sea, el prototipo o el modelo que Dios escogió para que el hombre viva o para que el hombre exista, ¿no? En comunión con Él, embelleciendo ese jardín, teniendo relación con el Padre y a partir de ahí iba a poder sojuzgar la tierra y llenarla de su gloria. Dios quiere volvernos a eso, va a volver en Hechos capítulo 3, podemos ver que, versículo creo que 21, acerca de que Dios quiere restaurar, sí, Hechos 3:21, Dios quiere restaurar algo que se perdió, ¿sí? Y lo que se perdió es esa comunión con el ser creado, con la creación que Dios quiere volver a tener y a eso apuntamos. Entonces Moisés pudo entender eso, que lo más importante, lo que garantizaba realmente la bendición de él era que la presencia de Dios esté con él. Y tenemos dos ejemplos, ¿sí? Del corazón que se deja vencer por Dios y el corazón que no se deja vencer por Dios. El pueblo fue un corazón obstinado, un corazón duro, que no se dejaba vencer por el plan de Dios, no quería vencerse por Dios. Y el pueblo de Israel vio milagros que Dios se había hecho en Éxodo, destrucción del ejército más poderoso del mundo, el imperio egipcio, la columna de nube
durante el día y de fuego durante la noche, el mar abriéndose, provisiones sobrenaturales, el maná, codornices, golpear la piedra y que salga agua. Bueno, todo tipo de milagros que el pueblo de Israel vio. Y esto es el punto de este mensaje, ¿no? El entender de que el pueblo de Israel vio todos los milagros que la iglesia hoy idealiza y aún así no pudo heredar la bendición. Aún así no era el objetivo principal de Dios. Tenía puesta su mirada en algo que Dios no estaba mirando. Tenían que tener un proceso al cual ellos no se sometieron y era que Dios los venza, para que puedan heredar la bendición, para que puedan entrar en la tierra, cosa que obviamente Moisés murió, pero la actitud del corazón de Moisés fue alguien que se dejó una y otra vez vencer con Dios. Él entendió eso, que lo más valioso era su presencia, lo más importante y lo que garantizaba la bendición era que Dios esté con ellos, ¿sí? Y Josué y Caleb también fueron corazones que se dejaron vencer por Dios y pudieron entrar en lo nuevo. Entonces, lo que nos hace entrar en lo nuevo es tener un corazón sensible y un corazón que se deja vencer una y otra vez por Dios, para que podamos heredar y caminar en bendición, caminar de gloria en gloria. La gloria en gloria que nos habla su palabra va a estar determinada por cuánto somos vencidos por Dios. ¿Sí? Dios quiere vencernos, pero si tenemos los lentes puestos en la perspectiva del mundo, la palabra ser vencido es algo negativo, ¿sí? Pero si tenemos puestos los lentes en la perspectiva bíblica, la palabra vencido por Dios es algo positivo, es algo que nos garantiza el éxito en nuestra verdadera vida, nos garantiza el éxito en el reino venidero, nos garantiza el éxito en el reino de los cielos hoy. Y esa es nuestra victoria y esa es la mayor bendición, el mayor regalo que podemos tener. Entonces Dios está interesado en vencer el corazón de sus hijos, ¿sí? Porque es la manera de poder traer bendición. Porque aunque veamos milagros imposibles, recibamos añadiduras, traspasar montes, levantar muertos, sanidades, etcétera, todo lo que nos dice 1 Corintios 13, ¿no? Que podemos traspasar montañas, si yo hablase lengua, humanas, angélicas, pero si no tengo la esencia, que es el amor, si no tengo la presencia de Dios, Dios es amor, la presencia de Dios es el verdadero éxito en nuestra vida. Si eso no está cultivado en nuestro corazón, con la sensibilidad correcta, por tener la actitud correcta de dejarnos vencer una y otra vez, ¿sí? Ese amor que transforma nuestro corazón de nada sirve, ¿sí? Y peor todavía, nos corrompemos. Terminamos corrompidos como le pasó al pueblo de Israel. Y en los últimos tiempos va a haber mucha lujuria. Sí, lo hemos estudiado hace unas semanas atrás acerca de lo que Jesucristo profetizó acerca de la lujuria, que no es mirar pornografía, que también eso es parte de la lujuria, pero la lujuria últimamente es dejarnos llevar por lo que nuestros ojos ven. Es juzgar según la vista. De hecho, cuando Jesucristo venga, por eso en Isaías 11, 3 al 4, no lo vamos a leer, pero dice que Él juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Pero más atrás dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no se basa por lo que vemos, no se basa por lo visible que es temporal y va a ser corrompido, sino por lo invisible que es eterno, ¿sí? Y que nos va a galardonar. Entonces, en los últimos tiempos, como les decía recién, va a haber mucha lujuria, va a haber mucho engaño, y todos los que estén cimentados sobre lo que sus ojos ven, milagros, señales, prodigios, todas esas cosas que el pueblo de Israel vio con una actitud incorrecta, ¿sí? Como la del pueblo, y no la actitud correcta de dejarnos vencer como Moisés y como Josué, vamos a perder y vamos a ser engañados. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 al 21, vamos a leerlo. Nos habla después de que en los últimos tiempos la gente va a estar viendo al Cordero desatar los sellos, la protección sobrenatural sobre la iglesia hasta la séptima trompeta.
en este principio de Gosén, de lo que pasó con Egipto, ¿sí? Con las 10 plagas, que los juicios iban para el imperio de Faraón y no contra el pueblo hebreo. De la misma manera, en los últimos tiempos, los juicios que Dios va a desatar, las 21 juicios del libro de Apocalipsis, capítulo 6 al 18, ¿sí? Van a ser en contra del imperio del anticristo, de todas las que tienen la marca de la bestia y todos los que, obviamente, toda la influencia de Satanás, que va a estar encapsulada en este cuerpo de anticristo. Aún esta gente, en ese entonces, que va a ser los últimos 3 años y medio de la historia, Apocalipsis 9, ¿sí? Aún así, por no dejarse vencer por Dios, viendo con sus ojos toda la manifestación del poder de Dios, nos dice que no se arrepentirán de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos. Y esto está hablando, obviamente, está hablando del mundo, pero en Apocalipsis, cuando habla de la gran ramera, en el capítulo 17 y 18, el Dios nos dice: salgan de ahí, pueblo mío, salgan de ahí. Es un hilo muy finito que traza la diferencia de dejarnos vencer por Dios y no dejarnos vencer por Dios por dejarnos llevar por lo que nuestros ojos ven. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 9. Vamos a leer 20 y 21. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Sí? Acá vemos, ¿sí?, el peligro que corremos si nuestra mirada está puesta en lo visible. El peligro que corremos si lo único que buscamos de Dios es su poder, es su milagro, es su mano sanadora, es su mano milagrosa, y no su presencia. La característica del Hijo de Dios que se deja vencer por Dios es que Él busca su presencia. Lo único que le importa, y si su presencia está con Él, no importa la circunstancia. Como decía el apóstol Pablo: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, estoy capacitado para cualquier circunstancia, porque ya no vivo yo, sino que todo lo puedo en Cristo. Cristo está en mí, entonces todo lo puedo. Soy más que vencedor. A los ojos del mundo seré un perdedor, a los ojos del mundo será pérdida, pero a los ojos del reino de los cielos es ganancia, y nosotros fuimos llamados a recibir o a heredar bendición, a heredar ganancia eterna y no algo temporal. Pero la manera es dejarnos vencer. Entonces eso es lo que Dios quiere en la iglesia en los últimos tiempos, llevarla a la madurez, y por eso hemos ayunado y contendido por 21 días, para que el cuerpo de Cristo se entienda la esperanza a la cual fue llamada, entienda el misterio de su voluntad, hacia dónde vamos y hacia dónde tiene que poner su mirada. Dios quiere llevarla a esta madurez de entender de que en medio de la circunstancia en la que se encuentre, la bendición no va a ser buscar lo circunstancial, sino en lo eterno. Y lo eterno es buscar su corazón, satisfacer sus deseos por sobre los nuestros. Eso transforma nuestra actualidad, nos empodera para hacer su voluntad y nos galardona para la eternidad. Otro ejemplo lo podemos ver en Jeremías 20, del versículo 7 al 9, ahora lo vamos a leer, pero Dios llama a Jeremías diciéndole: te voy a usar para levantar, para construir, para edificar, para derribar, para desarraigar completamente, y le dice: no tengas miedo de lo que vas a tener que hablar. ¿Sí? Dios le dice: no tengas miedo y no digas que eres un niño, porque te voy a enviar y vas a hacer lo que yo te diga que hagas. Y Jeremías, desde el principio de su ministerio, tiene esta premisa de que él va a tener que hablar palabras fuertes de Dios, y eso traería todo tipo de oprobio por el reino, todo tipo de controversia, de persecución, de maltrato, de cárceles, ¿sí?, de pérdida ante los ojos del mundo, pero ganancia ante los ojos de Dios. Y él se dejó vencer al permanecer en la voluntad de Dios y así heredar su bendición, ¿sí? Él sabía que desde el principio tenía que hablar palabras fuertes y que iba a ser rechazado, pero aún así él dijo: me quiero dejar vencer. Y vamos a leerlo. Jeremías 27
al 9. Dice, me sedujiste, oh Dios, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Más fuerte fuiste que yo, Jeremías 27 al 9. ¿Lo tenés? ¿Sí? Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Acá está, ¿sí? Dios, Jeremías entró en esta realidad donde Dios es más fuerte. O sea, Dios siempre nos va a vencer. El tema es que nosotros lo podamos ver. El tema es que nosotros tengamos la humildad, la actitud correcta en nuestro corazón para poder entender de que Él es el fuerte, Él es el poderoso, Él es nuestra bendición. Si entendemos eso, entonces Él nos vence y nos bendice. Entonces dice, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová así ha sido para afrenta y escarnio cada día, el hacer su voluntad. Y el versículo 9 dice, dije, no me acordaré más de él, no hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. ¿Sí? Es ese espíritu que Él ha depositado en nuestro corazón que nos lleva a decir, Dios, me rindo, vénseme. Por eso es importante, ¿sí?, con la actitud correcta, avivar el fuego del Espíritu, cultivar el primer amor, cultivar las primeras obras, el primer mandamiento, profundizar en la comunión con Él, porque eso nos va a hacer estar del lado de los que son vencidos. Y si somos vencidos, somos bendecidos. ¿Sí? Entonces Jeremías pudo ver que cuando él era vencido por Dios, era bendecido por Dios. Y lo mismo que pasó con Jacob, ¿sí?, que lo vimos al principio. Entonces, el objetivo de ser bendecido es para transformar nuestro corazón, para prepararlo para poder heredar el reino, para poder heredar lo eterno, ¿sí? La bendición es que Dios esté con nosotros y poder transicionar esta era, ¿sí?, de la mejor manera, de una manera bienaventurada, ¿sí? Jesucristo fue el que vivió las 8 bienaventuranzas de Mateo 5, ¿sí? Y Él nos dijo, bienaventurados los pobres, bienaventurados empieza, la pobreza espiritual es la llave para poder caminar en bienaventuranza en medio de las peores circunstancias que nos podríamos encontrar o nos pudiéramos encontrar. Entonces, bendecidos para ser transformados, y lo que Dios quiere producir a través de ese vencimiento es transformar nuestro corazón. De un corazón soberbio, orgulloso, altanero y que todo lo puedo en mi fuerza, a como Jacob, dependiente, depender, comunidad depender. ¿Sí? Un corazón humilde, manso, ¿sí? Porque eso es lo que caracteriza al corazón que Jesucristo va a estar buscando cuando Él regrese para heredar, para darle por herencia a la tierra. Isaías 66, versículo 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Sí? Pobre y humilde de espíritu y temblar a su palabra. Mateo 11, 29 al 30. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y acá está la consecuencia, la bendición, y hallaréis reposo para vuestra alma. ¿Sí? Habitando con Él en su amor. Y el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Entonces, acá vemos el resultado de la victoria de Dios sobre nosotros es transformar nuestro corazón, y si nuestro corazón es transformado, entonces somos bienaventurados, somos dichosos, ¿sí? Hallamos reposo para nuestra alma, como nos habla Mateo 11, 29.
Y hay una faceta de Jesucristo que predomina en el libro de Apocalipsis y por eso ahora vamos a entrar a ver que la manera de gobernar en la era venidera va a ser con este corazón transformado, con un corazón manso, humilde, que se obtiene y se ejercita en esta era. Esta era nos capacita para poder tener el corazón, la actitud correcta para reinar por siempre con Cristo, ¿sí? Esta era nos da la oportunidad de poder sembrar recompensas que van a ser eternas, pero que están determinadas por cuánto somos vencidos por Dios. Y esta faceta que predomina en el libro de Apocalipsis y por la cual Jesucristo va a venir a reinar y le va a dar o va a buscar este estilo de vida en sus hijos, en su esposa, ¿sí? Es la de Cordero, ¿sí? Alguien que es manso y humilde. Y podemos verlo en el libro de Apocalipsis, más de 10 veces pude encontrar, debe haber más porque no llegué a terminar todo, pero hay más de 10 veces que aparece la palabra Cordero, ¿sí? Muchas veces hablamos de que Dios va a venir, Jesús va a venir como un león, pero aparece una sola vez, ¿sí? Pero la mayoría de las veces que se menciona a Jesús, se lo menciona como un cordero, como alguien que es manso, que es humilde. Y podemos verlo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 10. Apocalipsis 5, versículo 8 al 10, yo se lo leo, dice, ¿quieren? Dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, ¿sí? Y qué descripción, ¿no? Eligió para obviamente no es un cordero literal, es en la simbología que vemos en el libro de Apocalipsis, pero habla del corazón, la mansedumbre con la cual Jesucristo vino. Mi siervo, él es Dios lo dijo en Isaías 42, mi siervo, he aquí, mi siervo, yo lo sostengo, mi escogido en que mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones por medio de la verdad, por medio de la mansedumbre. Nos vino a impartir esta mansedumbre. Entonces, dice, se postraron delante del Cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El versículo 9 dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres, Cordero, diría yo, de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos la tierra. ¿Con quién vamos a reinar? Empezó el versículo con el Cordero, ¿sí? Con un Cordero, con alguien que es manso y humilde. Y David fue alguien que recibió o captó esta revelación y tuvo que pasar diferentes procesos en los cuales Dios los vencía una y otra vez para moldear su carácter, y no ser un Saúl, sino alguien conforme al corazón de Dios, y alguien que no ponía su mirada en el reino terrenal, sino en el reino eterno, en el reinado con Jesucristo. Y por eso vamos a buscar en el Salmo 69, versículo 7. Versículo 7 al 9 vamos a leer. Pero conocemos la historia de David y vamos a ver 2 pasajes claves que nos hablan de lo que David captó y David pudo ver este reinado este reinado de este rey manso, y que solo le iba a dar este reinado a gente que era como él, mansa y humilde. Pero acá vemos el corazón de David, ¿no? Como él tuvo que también pagar el oprobio del reino, él tuvo que ser mal visto, porque obviamente los que se dejan vencer por Dios son mal vistos ante los ojos de los hombres. Y el versículo 7 al 9 dice, del capítulo 69 de Salmos, dice, porque por amor a ti he sufrido afrenta, por amor a ti soy vencido. Confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo por tu casa, porque me consumió tu espíritu. Lo mismo que Jeremías 20 dice, el espíritu que has puesto dentro de mí ardía hasta mis huesos, era más fuerte y me dejé vencer. David dice, el celo por tu casa me consumió, me dejé vencer porque es más fuerte. Puedo darme cuenta que el mayor éxito no está en un reino, sino está en tu presencia, poder estar todos los días con vos.
Y esa es la característica que transforma nuestro corazón y nos hace tener un corazón manso y humilde y nos capacita para heredar la tierra. David dedica toda su vida para buscar ser vencido por Dios, para desarrollar esa mansedumbre que el rey manso esperaría de sus discípulos para darle por heredar la tierra. Y vamos a leer Salmo 37, eso lo vemos en Salmo 37, versículo 11. Es algo que Jesucristo citó en Mateo 5:5, en una de las bienaventuranzas, y lo conocemos bien, pero es la característica que Dios o Jesucristo va a estar buscando para poder darles por heredad la tierra. Dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y acá en el Salmo 37 David puede ver esto y dice, mi deleite está en el Señor y de hecho solamente voy a confiar en Él y voy a dejar que Él cumpla los deseos de mi corazón. ¿Sí? En el Salmo 37 podemos ver este pasaje que muchas veces usamos y que mal usamos porque que nos habla, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos, o las peticiones o los deseos de tu corazón. Y en el contexto de ese salmo, una y otra vez, David dice heredar la tierra, heredar la tierra. Y el contexto de ese deseo del corazón de David, de ese deseo de que Dios supla los deseos de su corazón, era poder reinar con Cristo. Era poder, él tenía puesta su mirada en el reinado milenial con Jesucristo, cuando Él le iba a dar la tierra por heredad. Entonces, acá vemos el corazón de David y él dice, me he dejado vencer, por lo tanto, los deseos de mi corazón es vivir con Dios por siempre y quiero reinar con Cristo por siempre y quiero apacentarme de esa tierra, de esa nueva Jerusalén, ¿sí? Cuando Él baje a la tierra y quiero ser parte de ese reinado. Por eso, el precio que tenga que pagar, el oprobio que tenga que pagar, el morir y el ser vencido por ti, Dios, para crear una actitud correcta en mi corazón que me haga heredar esa tierra, ese reinado con Cristo, estoy dispuesto a pagarlo. Vénseme. Así que si viene Saúl a querer matarme, no voy a actuar conforme a este mundo, voy a actuar conforme a ser vencido. Si viene mi hijo Absalón a querer robarme el reino, vénseme. No me interesa. Me voy a dejar vencer para poder mantener y sostener este estilo de vida que va a durar para siempre. Los mansos heredarán la tierra. Este estilo de vida que el Cordero que vimos en Apocalipsis 5 y en todo el libro de Apocalipsis va a venir a establecer como ley, ¿sí? De Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. La ley, o la manera en la que el mundo se va a tener que desarrollar a partir del reinado de Jesucristo es por mansedumbre, por humildad. Él va a llenar la tierra del conocimiento de su gloria, del conocimiento de su esencia, de su humildad, de su mansedumbre. Por medio de la humildad, por medio de la mansedumbre va a traer justicia. Entonces David pudo captarlo, ¿sí? Y David dice, voy a dejarme vencer, no me interesa el reino, no me interesa que me venzan, no me interesa parecer un tonto ante mis hermanos, ante la sociedad, voy a ser vencido, quiero que me venza, Señor. Vénseme porque quiero pasar el resto de mi vida heredando esa tierra con ese rey manso. Y él dice, así que si contestar con bendición a mi enemigo va a generar mansedumbre, entonces que así sea. Porque yo he entendido que el rey que viene, el Mesías que viene es un rey manso, ¿sí? Y de hecho él solamente le va a dar el reino a los que son mansos. Por lo tanto, cualquiera que sea el proceso en mi vida que tenga que pasar para obtener más mansedumbre, hazme manso. Vénseme, Señor. Y esa es la parte impresionante del Salmo 37 y de David, ¿sí? Y él recibe la revelación de que el rey es humilde y de que él
va a dar la tierra solamente a los humildes y a los mansos. Entonces la meta y el objetivo de David se vuelve esa, dejarse vencer por Dios para tener esa actitud correcta en su corazón. Entonces, para heredar la tierra, para heredar las bendiciones de Dios, necesitamos dejarnos vencer por Él. Es al revés de lo que el mundo nos dice, que tenemos que ganar en nuestra fuerza, etc. En Dios solo ganamos cuando somos vencidos por Él. En Dios solo ganamos cuando somos vencidos por Él, y fuimos llamados a dejarnos vencer por Él, por Cristo, por su voluntad, a ser esclavos de Él para heredar bendición. Segunda de Pedro 2:19, anótenlo si quieres, yo se lo leo rápido. Dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y 1 Corintios 7:22 dice: porque el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Nosotros fuimos llamados a ser esclavos, a ser vencidos, ¿sí?, por Cristo. Segunda Pedro nos dice esto: el que es vencido por alguno es esclavo de aquel que lo venció. Y Dios quiere que seamos esclavos, pero obviamente si tenemos la perspectiva del mundo es algo negativo, pero una y otra vez Dios en este tiempo quiere ponerte la narrativa bíblica, quiere ponerte la perspectiva bíblica, como vimos en David, que hay una herencia que tenemos, pero solamente la vamos a recibir con la actitud correcta en nuestro corazón. Hay bendiciones, hay promesas que Dios tiene que van a durar para siempre, pero están disponibles para aquellos que una y otra vez toman su cruz y le siguen. Una y otra vez son vencidos por Dios para poder recibir dicha bendición. Y el ejemplo claro de dejarse vencer, alguien que luchó con... podemos ver diferentes teofanías que Jesucristo se apareció en diferentes pasajes, capítulos de la Biblia en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Y el ángel que luchó con Jacob, ¿sí? Algunos dicen que obviamente luchó con él, con Cristo, con Jesús. Y él venció a Jacob, pero a su vez él, cuando se corporizó en la tierra, se dejó vencer por Dios. Él nos dejó el ejemplo literal, Él nos dejó el ejemplo claro, ¿sí?, de poder heredar las bendiciones de Dios, de poder caminar y poder aguardar esa esperanza que Dios tiene preparada en los cielos para nosotros. Y Filipenses 2, versículos 6 al 11, vamos a buscarlo, a leer, y ya con esto terminamos. Filipenses 2, 6 al 11, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, se dejó vencer. A sí mismo, haciéndose obediente a la voluntad de Dios, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se dejó vencer. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús sobre todo arrodille de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquellos que se humillan, Dios los exalta. ¿Sí? Dios mira de lejos al altivo, pero Él da mayor gracia a los que son humildes. Él mira, la mirada de Dios, como leímos en Isaías 66:2, está sobre aquellos que son mansos y humildes, pero que tiemblan a su palabra. O sea, que se dejan vencer, que viven, como hablamos en los videos anteriores, las profecías futuras, ¿sí?, en el presente, ¿sí? Hoy ya empezamos a vivir, vamos a reinar con Cristo, vamos a adorarle por toda la eternidad, vamos a pasar todos los días de nuestra vida contemplándole, adorándole, cultivando fuego en nuestro corazón. Bueno, hoy ya Dios quiere que empecemos en eso. Hoy quiere vencernos a ese plan para poder tener la actitud correcta y heredar la tierra con Cristo. La mayor bendición que podamos tener en la vida. ¿Sí? Es donde Él va a desatar todas sus promesas, que en Él son sí, amén. Donde todas las recompensas que hayamos sembrado en el cuerpo, sea bueno o sea malo, la vamos a recibir en ese día. Bueno, depende de cuánto nosotros nos dejamos vencer hoy. Dios quiere vencernos, Dios quiere bendecirnos, ¿sí? La manera de ser bendecidos es por cuánto nos dejamos vencer por Él. Así que, Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Sabemos que no vuelve vacía, y te damos gracias aún, Señor, por este ayuno. Te damos gracias, Señor, por
estos 21 días que tú nos has sostenido y nos has introducido en esta realidad, Señor, de vencernos. Y fuimos vencidos, pero ahora tenemos que ser vencidos. Ahora empieza el verdadero ayuno, Señor. Empieza cuando empezamos a dejarnos vencer, Señor, en nuestra humanidad, Señor, para poder a ejercitar esta humildad, esta mansedumbre, ¿sí?, la cual nos va a hacer heredar bendición, la cual nos va a hacer heredar la tierra. Queremos en este tiempo vivir esas profecías futuras con la urgencia que ameritan hoy, Señor, para tener, Señor, esa mirada tuya en nosotros que nos habla Isaías 66:2. Señor, tú miras a aquellos que son mansos, humildes y que tiemblan hoy a tu palabra, y queremos temblar, queremos ser vencidos, queremos despojarnos, Señor, de nuestros placeres, de nuestros deleites, de nuestra humanidad, de lo que idealizamos muchas veces de tu parte, de querer ver poder, de la lujuria de los ojos, Señor, y queremos empezar a cultivar tu presencia, queremos empezar a cultivar tu palabra, queremos empezar a responder, Señor, y empezar a hacer recompensas que van a durar para siempre, porque para eso fuimos llamados. Fuimos llamados para heredar bendición, fuimos llamados para heredar la tierra, fuimos llamados para reinar con Cristo, y el ejercicio es hoy, Señor, el ejercitar nuestro corazón, el músculo de la humildad, de la mansedumbre se ejercita en esta era, y queremos, Señor, dejarnos vencer cada día para que podamos estar bien con mucho músculo cuando Jesucristo venga, en la humildad y en la mansedumbre. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Declaramos que no va a volver vacía, y declaramos, Señor, que el cuerpo de Cristo se levanta a comprender a la esperanza a la cual fue llamada. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.